Hello, saludos a ustedes, cada uno de ustedes que están al pendiente de este Facebook Live. Les saluda su amiga Mónica Tapia y el día de hoy te traigo un live muy productivo. Quiero aprovechar y hablarte acerca de la recesión que tuve del 2008. Recuerda que tu servidora es una sobreviviente de la recesión del 2008. Te quiero hablar en este Facebook Live acerca de las cosas que hice y que no debía haber hecho, de las cosas que después aprendí y que tuve que haber hecho para no pasar esta recesión. Así que comparte a todos y diles, ¿saben qué? Ya iniciamos con este Facebook Live. Para que compartan, porque recuerda que a lo mejor este video le puede ayudar a alguien que es su primera recesión. A lo mejor la primera del 2008 no les pegó tan fuerte, no la sintieron, pero el día de hoy es tan importante para todos nosotros, para levantarnos, para salir de ese estancamiento, de esa depresión. Yo aprendí a cambiar mi historia hace 10 años atrás. Era una esposa desempleada, jodida, con deudas hasta acá. El día de hoy soy una esposa, mamá, coach internacional y he aprendido a diversificar a raíz de esa recesión. Por eso el día de hoy, estos 3 puntos son los que te quiero compartir: lo que no se debe de hacer, lo que sí se tiene que hacer y los resultados y beneficios que vamos a lograr. Porque recuerda que la clave es utilizar todos esos sentimientos negativos, todas esas herramientas negativas, todo eso que está a tu alrededor negativo. No puedes hacer nada en contra de eso, pero sí podemos cambiarlos y utilizarlos para beneficio de nosotros. Entonces nosotros nos tenemos que convertir mucho más inteligentes, más fuertes. Recuerda que la crisis de este año, la crisis del 2020 ya estaba programada. Ojo, atención, esta crisis ya estaba programada. Esto del coronavirus lo único que hizo fue venir a acelerar lo que ya estaba programada. ¿De dónde nos están saludando? Saludos, mi tremenda Ivonne. Compartan este live. Voy a compartir información que normalmente no comparto, pero esta vez creo que es una oportunidad para podernos ayudar unos a los otros. Recuerda que esta crisis no es mala, simplemente es un fenómeno natural de cómo funciona la economía. Eso es muy importante, que nosotros aprendamos, nos documentemos de cómo funciona la economía, porque cuando la crisis económica surge en tu casa, en tu vida, es acerca de lo que nos decimos por no documentarnos. La crisis genera esa sensación de incertidumbre. Entonces sobre todo es cuando no mencionamos bien qué es lo que está pasando. Entonces cuando tú te documentas acerca de qué es la crisis, esto simplemente, la crisis es un fenómeno para traer corrección. Todas las crisis traen corrección. La falta del pensamiento crítico es lo que nos provoca que nosotros empecemos a hablar de algo que no sucede, entrar en depresión, entrar en estancamiento, porque recuerda que toda esa sensación de estrés es lo que te genera que bajen tus defensas. Y ahorita lo que más necesitamos es elevar tus defensas. Yo te quiero hablar acerca de los procedimientos, del paso a paso. ¿Qué fue lo que hice para salir rápido de ese estancamiento emocional, de ese estancamiento financiero, de ese estancamiento? Y como lo decía en mi video, ¿sabes por qué es tan importante saberlo? Porque nadie nos prepara para una recesión, nadie nos prepara para un estancamiento mental, financiero, emocional, espiritual. Nadie nos preparamos. Por eso es que entramos en esa crisis tan fuerte y afectamos a nuestras familias, afectamos a nuestro medio ambiente. Así que por eso te quiero felicitar por estar conectado y sobre todo por estar aquí al pendiente. Les voy a hablar acerca de cómo logré construir finanzas dentro de esa crisis. No creas que fue de la noche a la mañana. Para construir un patrimonio financiero que no te afecte en los siguientes años, no es de la noche a la mañana. Son pequeños cambios que tú tienes que empezar a hacer ahorita. Recuerda, las decisiones que tomaste en el pasado te tienen donde están. Las decisiones, los hábitos que tenemos y las personas con las que nos asociamos determinan nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. Las decisiones que tomemos el día de hoy van a determinar cómo vas a vivir en los próximos 10 años. Hace 10 años atrás a mí me preguntaron, Mónica, ¿cómo te ves en 10 años?
La verdad es que no tenía ni idea. Desde ahí me di cuenta que estaba muy mal. La crisis que a mí me tocó fue la crisis del 2008. Ahora recuerda, tenemos que documentarnos. A raíz de esa crisis del 2008, yo empecé a documentarme muchísimo, me empecé a informar acerca de cómo se movía la economía en México, en Estados Unidos, a nivel internacional. Me empecé a documentar acerca de cómo es que se empezaba a generar, cómo prepararte, cómo prevenirlo, cómo es que empiezan las caídas, las subidas. Eso es muy importante si tú quieres empezar a invertir. Entonces no puedes invertir, no puedes negociar, no puedes avanzar si no sabes, si no te documentas. Tenemos que documentar nuestra mente acerca de algo que hoy nos interesa a todos. En el 2008 yo me empecé a documentar acerca de cómo surgió esta crisis del 2008 y le llamaron lamentada burbuja inmobiliaria. Ahí se empezó realmente la crisis del 2008 empezó desde el 2001, pero se fue haciendo y todo fue a raíz de lo que es la parte inmobiliaria. Yo me acuerdo que en ese tiempo, desde esos inicios, yo estaba trabajando en el área y sí me acuerdo perfectamente de eso, me acuerdo de lo que hacía, no entendía ni por qué, simplemente estaba trabajando en esa parte. La crisis del 2008, ¿qué fue lo que pasó? Colapsó la parte inmobiliaria y obviamente los bancos se fueron a quiebra y eso causó toda una crisis mundial. Primero empezó en Estados Unidos y se fue desplazando, pero yo me acuerdo que yo estaba trabajando yo tenía un empleo, tenía un negocio donde yo tenía un broker. Con ese broker nosotros le corríamos los créditos a personas en Estados Unidos. Y me acuerdo que le corríamos los créditos para tarjetas de crédito, le corríamos los créditos para refinanciar las casas en Estados Unidos, pero después de la crisis entendí, dije, sí es cierto, ¿cómo es posible que era tan fácil? A la gente que le corríamos créditos para darles línea de crédito en Estados Unidos, era gente que no tenía papeles, era gente que no tenía empleos, era gente que no tenía, realmente eso fue lo que empezó a pasar. Después de lo que pasó con lo de las torres, ¿se acuerdan de lo que pasó acerca del atentado? Desde ese momento la gente, ¿qué fue lo que hizo en ese momento cuando pasó lo del atentado de noviembre? ¿Sí se acuerdan que se cayeron las torres? Eso empezó a causar un impacto emocional en la gente, en los empresarios. Empezaron a pensar que eso era algo terrorista y lo único que provocó es que empezaran a dejar de invertir. La gente empezó a guardar, empezó a crearse una crisis emocional y a raíz de eso lo que hicieron los bancos para empezar a mover más el dinero, lo que hicieron fue que bajaron los intereses de 6 a 1%. Al bajar los intereses, todo el mundo tenía créditos, todo el mundo sacó casas, gente que no tenía papeles, gente que no tenía crédito, empezó a sacar casas en Estados Unidos, y ahí fue donde se empezó a desbordar todo. Me acuerdo perfectamente y estoy documentada en esto porque yo tenía un grupo de personas en Tijuana. Fíjate la irresponsabilidad. Teníamos brokers de bancos, teníamos brokers de bienes raíces. Ellos nos daban la lista y nos decían, no importa, gente, sin importar si se les corría el crédito, si no se les corría el crédito. La verdad es que la línea que se les corría para el crédito era muy sencillo. Lo único que tenían que dar es su nombre, su dirección y su seguro social y cuánto tiempo tenían viviendo en Estados Unidos. Eso era todo lo que les pedían. Y la gente decía, no, pues sí me interesa. Sin saber si tenían un buen empleo, no se les pidió nada absolutamente. Y eso nosotros lo manejábamos en México. Y eso lo sé porque nosotros corríamos los créditos y la gente decía, sí me interesa una línea de crédito de tarjeta de crédito, sí me interesa una casa. Entonces mucha gente agarró casas porque el banco se las soltó con intereses muy bajos, pero los pagos mensuales eran altos. Y obviamente la gente no pudo pagar. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Cuando se vino la crisis, los que pudieron invertir, toda la gente, era más fácil que la gente regresara a sus casas porque no las podían pagar, se metían a buró de crédito, afectaban su crédito,
pero los empresarios, esas casas que la gente regresaba a los bancos los empezaron a rematar. Todos los bancos empezaron a rematar las casas y ahí fue donde los verdaderos empresarios empezaron a comprar esas casas, donde la gente que no podía pagar, donde la gente que no podía ya sostener ese nivel de vida, o pagaba la casa o comía. Entonces realmente eso se desbordó, por eso se le llama la crisis de la burbuja inmobiliaria. Entonces hay que estar documentados. Entonces tienes que aprender que la crisis no es mala, solamente es un fenómeno natural para reacomodarse nuevamente. Cuando tú no te documentas, no te informas, estás en expectativa. ¡Ay, qué irá a pasar! Todo se va a destruir, se va a acabar el mundo. Y empiezas a hacerte cosas, pensamientos. Esto es normal. Ojo, además no es la primera crisis que pasamos. ¿Recuerdas la crisis del petróleo, la crisis de la revolución de iraní, la primera crisis que le llaman la Gran Depresión? Mucha gente pensó que nadie iba a salir de esa Gran Depresión. Si ves la película de... Hay una película que habla acerca de esa crisis que parecía tenaz, parecía que nadie iba a salir de esa crisis. O sea, si nosotros que la vimos en película dijimos, wow, o sea, ¿cómo la gente salió de ahí? Hay una película que se llama Cinderella Man. Entonces estuvo la crisis del lunes negro, la crisis del peso mexicano. Ha habido muchas crisis y de todas las crisis hemos salido, solamente que te tienes que documentar acerca de qué es una crisis y cómo es que nosotros podemos sacar provecho, sacar ventaja y cómo nosotros la generamos a un nivel más alto. Ahora, te lo repito, recuerda, esta crisis ya estaba programada. Nosotros hace 2 años atrás supimos de esta crisis. Yo me he documentado mucho, te recomiendo que anotes estos nombres, son importantes. Ray Dalio es un inversionista que ha ganado arriba de 19 mil millones de dólares. Él tiene un fondo de inversiones y le maneja el dinero a muchísimos empresarios, inversionistas en Estados Unidos, a los más grandes millonarios, y él obviamente nos dio una conferencia privada. Por eso es importante, lo que está saliendo de mi boca no es porque me metí a Google y me puse a investigar, es porque hace 2 años atrás nosotros hemos estado en una conferencia privada y exclusiva con nada más 40 personas, con Tony Robbins, que esto es un extra, que nosotros a raíz de la recesión del 2008, yo me hice una pregunta, yo me hice una promesa, dije, nunca más mi situación financiera va a depender de un gobierno, de un estado, de mi estado emocional. Nunca más mi situación financiera va a depender de una crisis más. Nunca más. Para eso me voy a preparar, me voy a documentar, me voy a levantar, me voy a poner a trabajar, me voy a poner a orar, me voy a fregar, voy a hacer lo que tenga que hacer. Yo me hice esa promesa en el 2009. Porque fue algo horrible lo que se vivió. Ahora ya nos documentamos. Ray Dalio es una de las personas que estuvo en ese lugar. También Tony Blair. Tony Blair es un ex ministro de Inglaterra. Para poder entrar a su entrenamiento con 40 personas, nos quitaron los celulares, no podíamos grabarlo porque era información privada que él nos iba a decir. Y ellos ahí hablaron acerca de esta recesión. Y una persona dijo, ¿y por qué si saben que había otra recesión criminal? ¿Por qué no preparan al pueblo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no le dicen a la gente? ¿Y sabes qué fue lo que dijeron? No puede darse esa información así nada más. Porque la gente, en vez de accionar, reacciona. La gente entra en crisis, la gente entra en pánico, la gente no se prepara, entra en miedo y el miedo baja las defensas y lo único que va a provocar es enfermedades por todos lados. Es crisis emocional, es crisis existencial. Y fíjate lo que pasó ahora. ¿Qué fue lo primero que hizo la gente? Salió a saquear supermercados, salió a comprar cosas que en su momento no necesitaban, porque creen que eso es lo que los iba a satisfacer. Voy a ir a comprar todo demandado. Reaccionó en vez de accionar. Son ciertas cosas que empezamos a cometer errores como seres humanos. No podemos hacer nada con el mundo, pero sí podemos cambiar con las acciones que tomemos, con las precauciones que tomemos. Ellos nos hablaron acerca de los modelos de negocios que iban a morir, que iban a sobrevivir. Peter Diamandis también es una de las personas muy importantes. Mira, aquí te lo comparto. Platinum, no sé si alcanza a ver, Financial del 2020, y todas estas personas fueron las que hablaron. Todas estas personas aprendimos acerca de lo que venía.
Yo me documento, mi gente, yo me documento, yo he aprendido muchísimo. Yo no sabes, no tienes ni idea de cómo yo he preparado mi mente. He leído mucho acerca de la economía mundial, de la economía financiera. He leído acerca de cómo se mueven las finanzas. Me he documentado muchísimo en la inteligencia emocional. Me he vuelto obsesiva en la inteligencia emocional porque me doy cuenta que la crisis más grande la creamos nosotros en nuestra mente. Entonces, mira, ¿qué fue lo que pasó con Mónica Tapia en el 2008? Yo tenía un buen empleo por 6 años, a mí me gustaba lo que hacía, tenía un call center acerca de lo que te estoy hablando, hacíamos corridas, hacíamos lo que se le llama el refinanciamiento de las casas a las gentes en Estados Unidos, les dábamos líneas de crédito de tarjetas de crédito para Estados Unidos, para un banco nuevo. Ese banco colapsó, dio muchos créditos a gente que no tenía crédito, gente que no tenía cómo pagarlos, y dio tantas líneas de crédito que ese banco colapsó. Entonces, ¿qué pasa? Esa recesión del 2008 me pega a mí, y después, por estar pensando que no le pegue a mi esposo, que no le pegue la recesión a mi esposo, que no le pegue la recesión a mi esposo, ¿qué crees que pasó? También a él lo corrieron. En ese tiempo nosotros sacamos una casa, de esas casas como que vas pagando mes con mes, que la sacamos a 30 años. Esa casa duramos 2 años para dar el enganche de esa casa, ese pago, esas casas que te dicen que son tuyas pero que la tienes que pagar a 30 años. Bueno, yo me sentía muy feliz porque mi esposo y yo trabajamos muchísimo para dar el enganche de esa casa. Utilicé mis puntos de Infonavit, no solamente los míos, le pedí a mi padre que me completara para los puntos de Infonavit una casa en Estados Unidos. Mis puntos de Infonavit, la verdad, fueron por todos los años que yo trabajaba. Mi esposo no tenía crédito en México porque él siempre trabajó en Estados Unidos. Y en ese tiempo de esa recesión del 2008, un día llegué y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Perdí mi empleo. Y me dijo, no te preocupes. En ese empleo salimos más de 500 empleados de ahí, porque el banco de las líneas de crédito, el broker de las viviendas también empezó a colapsar. En ese tiempo yo ni sabía nada. Yo no sabía nada, yo nomás sabía que trabajaban, me pagaban, trabajábamos por comisiones, yo promovía para vender, siempre tenía un grupo de gente muy grande, yo era la que reclutaba al personal, los preparaba, los capacitaba, los entrenaba para vender, por eso soy experta en ventas, en reclutamiento y en las emociones de la gente. Y bueno, en ese tiempo a mi esposo tenía un buen empleo en Estados Unidos acerca de su profesión, él es ingeniero civil, pero obviamente en septiembre, que fue el tiempo donde se dio a conocer la recesión, en diciembre a mi esposo lo despiden. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Yo perdí mi empleo como en esas fechas, en septiembre, y él perdía su empleo en diciembre. Entonces, ¿qué pasa? No estábamos preparados, ni siquiera lo pensamos. Él me dijo, no te preocupes, fíjate lo que a veces es la ignorancia por no documentarnos, por no saber. Dijimos, bueno, es que eso es en México. Bueno, en Estados Unidos nosotros tenemos más oportunidades, es más difícil que alguien pierda su empleo. Y obviamente que cuando viene una recesión, los primeros que se preparan son las empresas, que es lo mismo que el día de hoy pasó. Los empresarios se tienen que preparar con los mejores empleados, y claro que el primero que iba a salir era mi esposo porque era el más nuevo en esa empresa, tenía menos de 1 año trabajando en ese lugar, y a él lo dejaron ir. Y claro que los dueños no preguntan, híjole, vamos a dejar ir a Iván del trabajo, ¿cómo irá a pagar su renta, su casa? ¿Cómo irá a comer? ¿Cómo irá a pagar esto? Esa recesión, dijimos, bueno, pues no importa, ya buscaremos, ya pensaremos, ya veremos qué hacemos. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Empezamos a agarrar créditos, empezamos a sacar tarjetas de crédito, empezamos a endeudarnos. Así fue como empezamos a acumular deudas, porque el peor error que puedes hacer es esperar que pase el tiempo y no accionar. Después de 6 meses empezamos a entrar en crisis emocional, empezamos a escuchar muchas cosas, perdimos mi casa, tuvimos que regresar la casa. Imagínate el dolor, el impacto emocional, el dolor que causó en mi mente, tener que dejar mi casa. Estaba pagando los muebles también a crédito, sacamos los muebles a crédito. Lo que pasa es que cuando no te preparas mentalmente, emocionalmente, no piensas qué irá a pasar el día de mañana con esa recesión. No me preparé,
no me preparé y bueno, perdí mi casa, perdí mi carro. El carro que teníamos era un carro que mi esposo sacó en Estados Unidos y también lo estábamos pagando mes con mes con mes. ¿Sabes lo que tengo de esto? Todo esto es que todo lo tengo documentado. Tenemos amigos, familiares, fotos, tenemos los cheques, tenemos aparte de que regresé la casa. O sea, eso es algo que yo no sabía. O sea, de verdad que la ignorancia te hace que te hundas más. Cuando yo regreso a mi casa, yo estaba tan emocionada cuando firmé los papeles que yo nunca vi que decía que si tú regresabas tu casa antes de terminar de pagarlo, iba a haber una penalidad. Pues friégate esa. O sea, aparte de que pierdo mi casa, todavía se me vino la deuda de tener que pagar la penalidad. Le debía a mi papá sus puntos, le debía la penalidad de la casa, debíamos el enganche de la casa. Resulta que cuando yo fui dije, ¿saben qué? No puedo pagar la casa, quiero regresarla, nada más quiero saber cuántos pagos he dado. Resulta que en los primeros 3 años no había dado ningún pago. ¿Sabes qué? De la casa. Lo único que había pagado era intereses. Y yo estaba así de una tras otra, no tenía inteligencia emocional, desarrollo emocional, por eso hoy te digo que es muy importante esa parte, el desarrollo emocional, lo que te hablas, lo que te dices. Bueno, al perder la casa, de ahí nos fuimos a rentar una casita más chiquita, donde pagábamos alrededor de 1,500 pesos, que ahorita son como, creo que como está el dólar, son como $50, era una casita tan chiquitita. Ahí en ese tiempo me embarazo. Entonces imagínate, sin casa, sin carro, sin dinero, sin empleo y embarazada. El estrés me vino más, la frustración. Ahí empezó toda mi tragedia. ¿Y sabes qué? No te voy a contar todo porque mi historia y mi vida está aquí. El paso a paso, el qué hice al siguiente día, qué pensé, qué sentí. Todo lo que me pasó está en mi libro, porque ahí no te oculto nada. Todo ahí, inclusive hasta las peleas que tuve, todo. Y bueno, al perder la casa, perdimos todo, seguimos sin empleo. Pasó un año, no encontrábamos empleo. Yo no encontraba empleo porque además estaba embarazada. Pasó otro año, seguíamos sin empleo, seguíamos endeudándonos. Mi esposo seguía pidiendo créditos y créditos, una tarjeta, otra tarjeta, a los familiares, a los amigos. Ya no sabíamos que ya no nos daban crédito. ¿Y qué fue lo que empecé a hacer? Empecé a vender todo lo de mi casa. Sacaba una sábana y empecé a vender mi ropa, empecé a vender mis muebles, empecé a vender mis muebles de cocina, mis recámaras, todo. Lo único con lo que me quedé fue con el colchón, me quedé con la estufa y el refrigerador. Y eso porque eran parte de la casa que nos rentaban. Seguíamos sin tener dinero y imagínate todos los días tener que... Yo me acuerdo que llegábamos a la casa, nos teníamos que ir desde la mañana y regresar como hasta las 7, 8 de la noche. Porque todo el día iban los cobradores, que las tarjetas de crédito, que los muebles, que la casa, todos los días iban a tocarnos la puerta. Tú sabes lo que es la incertidumbre de decir, tocan el timbre y nos escondíamos abajo de la mesa, apaga las luces, que no se escuche ruido. Esa era la situación de Mónica Tapia en la recesión del 2008 por no prepararme, donde me tenía que esconder de los acreedores, donde todos los días era un miedo, una incertidumbre de prender la luz y pensar, ay, que prenda la luz, Nunca valoré tanto la luz como esas veces, porque tenía miedo de que nos cortaran la luz, el agua, el teléfono, todo, obviamente todo lo que le podemos llamar lujos, lo quitamos, que era el cable, el internet, y bueno, el teléfono. Y todos los días seguimos sin empleo. Pasó un año completo y seguimos sin empleo. La bebé ya estaba por llegar. Lo único que tuvimos que hacer fue vender un carro, el carro de mi esposo. Lo vendimos, con eso tuve a mi niña. Entonces, en esa situación, imagínate, si tú has estado embarazada, sabes que mientras mi parto fue cesárea, por el estrés y todo, y bueno, cuando salgo del hospital, si tú has estado embarazada, mientras estás en el hospital, pues te están anestesiando, te están poniendo anestesia, ¿no? En la vena te va cayendo. Salgo del hospital y me sentía bien. Llegando a la casa fue el dolor más grande de mi vida, porque fue cesárea y no teníamos dinero para las pastillas, no teníamos dinero para los medicamentos, la leche y todo eran por los baby shower que me habían hecho, por mis padres, mis suegros que nos ayudaron muchísimo. Entonces fue realmente una situación donde de ahí empezó toda la tragedia.
porque aquí es donde te quiero empezar, aquí es donde quiero empezarte a decir las 7 cosas erróneas que yo hice y que yo espero que tú no las hagas en estos momentos que estás pasando. A lo mejor no estás pasando una situación tan fuerte, tan fea, por no haberme preparado, por no haber pensado en una segunda fuente de ingresos, por no hacer ciertas cosas que te quiero comentar. Número 1, empecé a escuchar todo negativo, toda la información negativa de la televisión, que ya cayó esto, que ya se quedaron sin casa esto. Veía la televisión y veía familias enteras afuera de sus carros, vivían en sus carros la gente empezó a regresar a sus casas y vivían en sus carros, y yo decía, ay, no nos va a pasar eso también, ay, no, Dios mío, y venía una persona, y ya supiste lo que pasó a fulanito, y ya supiste lo que le pasó y me empecé a llenar de tanta información de terror, de pánico, que empecé a cerrar mi mente, y eso empezó a bajar mis niveles de defensa, mi sistema inmunológico empezó a bajar, y ahí empezó a entrar el estrés, y recuerda, hay 3 cosas que existen, lo creas o no lo creas. Número 1, existe la ley de la atracción, existe la ley de la vibración y la ley de la gravedad. Si tú no crees en estas 3 cosas, aunque no las creas, existen. Yo empecé a hablar acerca de que, y ya pasó esto, y hablaba con alguien, ¿ya viste lo que le pasó a fulanita? ¿Ya le viste lo que le pasó a su tenita? ¿Ya le pasó aquello? ¿Ya le pasó lo otro? Y empecé a llenarme de información. Yo hice un video el día de hoy, y yo te recomiendo que vayas y corras, porque eso lo hice a raíz de lo que tenemos que hacer para no entrar en esa crisis emocional, porque eso es lo que tú empiezas a traer. Abres puertas para que empiece a entrar más mal, más enfermedad, más negatividad, más de lo que ya no quieres ahorita. Yo sé que es imposible, pero no es difícil. Eso fue uno de los errores más grandes, porque la mente tiene un poder tan grande que te puede llevar ante una recesión, o caes o te levantas, o te estancas o aprendes, o te sumerges y te quedas estancado. Por yo no entender, yo no sabía esto, y por no haber cambiado mi manera de pensar, estuve en recesión y en depresión 2 años, en llanto, en problemas, en discusión, sin tener que comer, mendigando comida. Yo tenía que ir a comprar, yo sé lo que es comprar con 5 pesos hígado. Compraba así, pedía 5 pesos de hígado, un cuartito de leche así, y era todo lo que comíamos. Desayunábamos y comíamos 1 kilo de tortillas, una sopa para toda la semana. Yo sé lo que es tener que amarrarte y decir, ay, ¿por qué no hay por esto? Porque yo, en vez de accionar, reaccioné. Por eso te quiero decir 7 cosas que no tenemos que hacer en estos momentos. El video que te recomiendo que vayas y lo veas corriendito después de este live es 6 tips poderosos. El video se llama Con Corona sin Virus. Porque son cosas que hoy en día, ahorita tienes que hacer, que yo no las hice en su momento porque no sabía, pero hoy las aplico y te recomiendo que lo hagas. Si yo hubiera sabido esta información, no hubiera estado 2 años en depresión ni en recesión. Hubiera salido antes. Y ahorita te voy a decir cómo salí adelante, cómo empecé a cambiar mi vida, cómo empecé a diversificar, cómo empecé a cambiar todo. Primero te quiero decir lo que no debemos de hacer. Número 1, escuchar información negativa. En ese video te digo cómo le tienes que llamar. No le llames a tu medio ambiente. Estamos encerrados, no podemos salir. Porque imagínate, tu mente dice encerrados, y recuerda que tu mente es un archivo, y tu mente lo único que hace es reaccionar ante lo que sale de tu boca, y empieza a trabajar con mecanismos de defensa. Entonces, si tú dices, estamos encerrados, yo escucho a veces aquí encerrados, no estamos encerrados, estamos cooperando en casa, para ayudar a que más familias estén saludables, cooperando con el mundo, cooperando con el universo para limpiarlo. No hables acerca de que estamos encerrados porque tu mente registra encierro. Ahora imagínate, tú le dices, te voy a encerrar. Es como si le dijeras a tu mente, te voy a encerrar en una jaula. ¿Cómo reaccionan los animales que están libres y de repente los encierras en una jaula? Los leones que son libres y empiezan a dar vueltas y se vuelven locos. Entonces tu mente se va a volver loca si tú sigues hablando, estamos encerrados, ay, estamos encerrados. No le hables de más crisis además de lo que ya hay. Aprende a decirle las cosas como quieres que sean. Entonces tenemos que empezar así a actuar rápidamente, porque eso
Eso a mí me trajo estrés, me trajo debilidad, me trajo problemas, el empezar a estar hablando y todos los días, y vamos a colapsar y nos vamos a quedar sin casa y sin carro, y empecé a caer. El terrorismo más grande yo lo causé con mis palabras y con mi mente por estar escuchando. ¿Qué estás escuchando tú ahorita? Número 2, no hice un presupuesto. Tienes que empezar a hacer un presupuesto financiero. Tienes que empezar a ver, ¿cuánto es lo que pago de casa, de renta, de las cosas más básicas? Todo lo que estás pagando ahorita. Pagas agua, luz, teléfono, renta, casa, escuelas, colegiaturas, seguros. ¿Qué es lo que pagas? Lo primero que tenemos que hacer es hacer un presupuesto. Haz un presupuesto rápido, ya, ahorita. Porque eso te va a ayudar a no estarte haciéndote más ideas en la cabeza de que no, voy a morir de hambre, ¿qué va a pasar? Y entres en pánico. Lo primero que tenemos que hacer es usar la razón. Tenemos que usar la razón, tenemos que pensar con mente tranquila y decir, realmente no es tan grande. Hay personas que se han anticipado y tienes ahí ahorros. A lo mejor con lo que va a pasar te puedes sobrevivir unos 3 meses, 4 meses, pero la clave es prepararte. Primero que todo, para que no te venga con más estrés, haz un presupuesto. Yo no lo hice. Por eso yo estaba todos los días, ¿qué vamos a comer mañana? No sé, ¿qué va a pasar mañana? Yo no sé, no tenemos dinero, no. Y empecé con una serie y una actividad de cosas que ahorita yo sé que mucha gente está haciendo. Empecé a hacer tantas estupideces como no tienes idea. Y yo quiero evitar que muchas personas caigan en eso. Número 3, hice caso a mis emociones. Eso afectó mucho mi sistema inmunológico y me empecé a enfermar. Entonces imagínate, sin dinero, sin empleo, quebrada y enferma. O sea, imagínate cómo se volcó mi medio ambiente en mi casa, cómo era. El espíritu que estaba abundando en mi casa, ¿cuál era? Era de enfermedad, era de miedo, era de crisis, era de incertidumbre, era de sensación de tristeza. Ese era mi medio ambiente. Ese era mi espíritu, el espíritu que había en mi casa. Número 4, no hice nada, se lo dejé al tiempo, me ponía a jugar, como no teníamos ya televisión, me ponía a jugar PlayStation, mi esposo también, mi esposo se deprimió también, cayó en depresión. Él lo que hacía es que dormía, se levantaba a jugar con su PSP, eran unos cuadritos, no sé si a ustedes les tocó el PSP, comía y dormía. Y se levantaba, jugaba, comía, dormía, se levantaba, jugaba, comía y dormía. Y yo embarazada, el estrés me vino más. Ahí es donde empezaron los problemas. Ahí empezamos a discutir todos los días, a pelear todos los días. Como no le podíamos echar la culpa a alguien más, nos echábamos la culpa uno al otro. Yo pasé por todos los estados emocionales de tristeza, de depresión, de llanto, de víctima, de furia, de odio. Odiaba al mundo, me odiaba a mí, culpaba a todo el mundo por culpa del gobierno, por culpa de trabajo, ¿por qué me casé contigo? Y empezamos los dos una guerra en mi casa. Ahora imagínate, enfermedad en mi casa, estrés en mi casa, guerra en mi casa, sin dinero, en crisis. ¿Tú te imaginas? Lo que se provocó fue un campo de guerra en mi casa que yo misma hice, porque yo me dejé llevar por el medio ambiente, por lo que escuché, no accioné, reaccioné. Y estas son 7 cosas que yo reaccioné estúpidamente. Y yo quiero que tú acciones y no reacciones. Quiero evitar que hagas esto. Si mi historia, si lo que tuve que pasar el día de hoy te sirve a ti, úsalo y compártelo, porque de verdad que no es nada padre el día de mañana levantarte y decir, puta, ¿y ahora qué voy a comer? Ojalá que no me corten la luz. Y si nace mi hija, ¿qué le voy a dar? Es un problema hacerle caso a tu mente, anticiparte a cosas de tragedia. Van a ser mi hija y no voy a tener para darle comer y no voy a tener para darle la leche y nos vamos a quedar sin techo y a dónde voy a ir a vivir. Empecé a anticiparme. ¿Cuántos de ustedes han anticipado tragedias en vez de bendición? Y vamos a perder la escuela y vamos a perder el trabajo y vamos a perder el empleo y vamos a perder, porque recuerda que la ley de atracción es poderosa. Hay algo que se llama la ley del autocumplimiento. Se cumple todo lo que estás decretando, hablando. Esa ley es una ley. Pero yo no estaba documentada, yo no sabía, había demasiada ignorancia en mi vida. Número 5, me hice una religiosa. Me hice una total religiosa. Empecé, Señor Dios, ayúdame, porque a mí. Y empecé a orar, hacerme la víctima.
pero ¿sabes cómo? Acostada en mi cama, sin mover un dedo, sin mover un pie. Yo no sé qué estaba esperando, que Dios tocara la puerta y dijera, aquí estoy, vengo a ayudarte porque eres buena. Porque yo le decía, he sido buena hija, he sido buena madre, ¿en qué te he fallado? Yo que me sé todos tus plegarias, yo que me sé todos tus salmos, todos los días leo la Biblia, Dios, ¿por qué me abandonas? Y acostada en la cama. Eso es ser religiosa. A Dios no le gustan los mendigos. Dios no ayuda a quien no quiere dejarse ayudar. Y eso realmente lo entendí después, porque realmente me di cuenta que no tenía el desarrollo espiritual realmente. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Yo creo en Dios, como muchos de ustedes creen. ¿Saben que hay un Dios? Ay, sí, yo creo en Dios. Y te preocupas y te truenan los dedos y estás llorando. Eso no es creerle a Dios. Creerle a Dios es en sus promesas. Que Dios va a cubrir tus necesidades cuando más tú lo necesitas. Que Él te va a levantar y va a renovar tus fuerzas. Que Él va a prosperarte. Que Él, si tú le eres fiel a su palabra, te va a levantar y te va a limpiar de toda crisis, de toda enfermedad. Eso es creer en su palabra. Pero yo no creía en su palabra, yo creía en Dios. Pero recuerda, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y es algo que yo no hice. Me hice una religiosa, una llorona, de todo lloraba, de todo me hacía la víctima y aprendí algo. El éxito y la abundancia es para personas que nos hacemos responsables de nuestra economía, no para personas que nos hacemos la víctima. Y yo empecé a hacerme víctima de todo, víctima como no tienes idea. No tengo casa y todo, y empecé, número 6. Entré en discusiones de todo. Entré en discusión con mi pareja. Eso es algo que tenemos que evitar. Evita las discusiones ahorita. No busques con quién desquitarte. Ahorita tu mente va a estar hecha bolas, va a decirte tantas cosas que al momento que te digan, oye, ¿qué quieres? ¿Qué no ves? ¿Qué no? Tranquilo. Y vas a estar así como pincitas y vas a estar explotando. En el evento Mujer de Impacto hacemos una dinámica poderosa para que tú entiendas el poder que tiene cuando acumulas y de repente ¡pum! Explotas. Lo peor de todo es que siempre explotamos con la gente que menos lo merece. Con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros esposos, con nuestra familia. Y eso es lo peor. En un momento como este, lo peor que podemos hacer es entrar en problemas. Porque cuando tú entras en problemas, recuerda que es una emoción. Es una emoción de ira, es una emoción de tristeza, es una emoción de frustración. La ira es una emoción de frustración. Y entonces en el momento que tú lo desatas, lo gritas, empiezas a hacer un ambiente de estrés. Y cuando hay estrés, no hay cambio. Cuando hay estrés, hay estancamiento. Y yo pues obviamente casi pierdo mi matrimonio por esta crisis. Hay un dicho que dicen que cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana, ¿no? Algo así. Y luego decían, y luego entra otro por el baño. Es cierto. Pero no entres en discusiones, te lo digo de corazón. Salgamos libres de esto. No es culpa de nadie. Es simplemente que ahorita con más razón tenemos que dejar entrar la prosperidad a nuestra casa. Tenemos que dejar entrar todo lo que quieras todo lo que quieras tener en tu casa, primero lo tienes que hablar tú, declarar tú, decretar tú. Si estás hecho una furia, un estrés, agarra una almohada, voltéala, grita, patalea, pero tú sola. Y después, conéctate, pero no pelees. A lo mejor ahorita para ti dice, ay, Mónica, es muy fácil. No fue fácil, pues te estoy diciendo lo que me pasó. Casi pierdo mi matrimonio, mis amigas ya no querían ir, mis hermanos no me hablaban, mi familia no me hablaba porque yo siempre estaba así a la defensiva. Sí, claro, como tú tienes quien te mantenga, claro, como tú no estás como yo, sí, claro, como tú tienes quien te dé, claro, como eso. Y todo era malo, todo era negativo, todo era feo, nadie quiere estar con alguien así. Nadie quiere estar cerca de alguien que siempre está gritando, siempre le ve todo lo negativo, siempre está escribiendo y posteando puras negatividades, puras cosas feas. Nadie quiere estar cerca de eso. Te empiezas a convertir como una peste. Y eso me pasó. Y me empecé a quedar sola, sin amigas, ni nadie. Inclusive, mi mejor amiga, Sandra Landín, nunca fue a visitarme esa casa porque ya sabía cómo me ponía. Y te empiezas a convertir en una peste. Y lo peor de todo es que eso se empieza a acumular a tu estado emocional, a tu estado de depresión. Número 7. Me enfoqué en lo que no tenía.
Me enfoqué en que no tenía casa, me enfoqué en que no tenía carro, me enfoqué en que no tenía comida. Todo mi enfoque estaba en lo que no tenía. Y mi mentalidad era, pues es que yo no sé hacer nada, yo nada más soy empleada, yo nada más sé trabajar en lo mío. Yo solamente soy administradora de empresas, yo no sé hacer otra cosa. Me encerré, me bloqueé totalmente. Eso le pasó a Mónica Tapia en la recesión del 2008. Por eso te lo comparto, las cosas que no tienes que hacer, las estupideces que yo hice y que hoy me doy cuenta, esas 7 cosas, si yo las hubiera cambiado, y ahorita te voy a decir cómo salí. Después de un año me empecé a dar cuenta porque me di cuenta que nadie me iba a ayudar, que a pesar de que lloré, pataleé, me hice la sufrida, la casi muerta, nadie fue a ayudarme. Si tú no te levantas, no te ayudas, nadie te va a venir a ayudar. Necesitas levantarte, necesitas reaccionar, necesitas accionar. ¿Y sabes qué fue lo que me movilizó, me hizo levantarme? El miedo. Me cansé de llorar, me cansé de frustrarme, me cansé y dije, tiene que haber algo más. Y cuando tú empiezas a pedir realmente, cuando realmente de corazón quieres salir adelante, empiezan a surgir las ideas. No te preguntes el cómo no te corresponde, le corresponde a Dios. Tú da el primer paso con fe. No veas el inicio del camino, ve el final del camino. No camines por vista, camina por fe. Si yo hubiera caminado por vista, yo al inicio, cuando perdí todo, empecé por vista. No tengo carro, no tengo casa, no tengo comida, no tengo esto, no tengo. Y me enfoqué en lo que no tenía. Se cerró mi mundo, se cerraron mis oportunidades, se cerró todo. Yo decía, es que no sé hacer nada. Nada. Yo solamente soy empleada y no hay trabajo para mí. Y no sé hacer nada. Y se cerró mi vida. Entonces, te quiero compartir lo que sí tenemos que hacer. Haz conciencia primero que no es el fin del mundo. Aquí pues obviamente tienes que aprender a llamarle a las cosas como lo que realmente son. Esto es una crisis y las crisis son para mejorar. Las crisis no es el fin del mundo. Tienes que llamar las cosas como lo que son. La crisis solamente es un fenómeno natural de cómo funciona la economía. La crisis genera correcciones. La crisis genera correcciones. Si tú empiezas a decirle las cosas como son, oye, esto no lo es todo en la vida, la crisis genera correcciones. Te acabo de decir de todas las crisis que ha habido. Han habido demasiadas crisis y peores. Y hemos sobresalido. Esto no es algo más que nos vamos a quedar estancados. Tienes que hablar las cosas como son. Hey, tranquilo, no pasa nada. Esto es una corrección. Y no solamente es una corrección para el mundo, es una corrección para uno mismo. Y ahorita te voy a enseñar. Número 2, por eso te comparto. Ve el video, porque ahí te hablo de cómo es que le tenemos que llamar, cómo es lo que tenemos que hacer. Número 2, haz un presupuesto hoy de todos los gastos. El poder del plan de acción organizado es muy fuerte, es algo que yo no hice. Haz un plan ahorita, no te esperes a mañana, pasado, a ver cuáles realmente son todo lo que tú tienes que pagar. Pagas carro, pagas casa, vivienda, ¿qué es lo que tienes que pagar? A lo que tienes que pagar vas a empezar a quitar lo que realmente no es indispensable, lo que realmente puede esperar. Ojo, es esperar. Mírame a los ojos, te digo algo y te lo prometo. Es temporal. Uno no puede ser apegado con las cosas materiales. Eso daña tu corazón. Por eso mucha gente no sale del estancamiento, porque le pesa le pesa perder su casa. Algo que a mí me hizo llevarme total a mi primera crisis emocional y depresión fue haber dicho, ay, perdí mi casa, lo era todo. Era algo material. Y hoy entiendo que a veces Dios nos tiene que remover cosas. Me quitó una casa que costaba 200,000 y el día de hoy me ha dado casas de más. ¿Sí me explico? A veces Dios tiene que remover cosas de tu vida para darte lo mejor. Entonces, no seas apegado con las cosas materiales, porque eso te va a hundir más a la depresión. Son materiales. O sea, lo vas a soltar. Cuando tú lo sueltas, va a llegar algo mejor, porque esto te tiene que preparar. O te hunde y te quedas 20 años en pobreza, en estancamiento, en crisis. Recuerda, una cosa es la pobreza y otra cosa es estar estancado emocionalmente. Significa que es temporal. La pobreza
es permanente, la pobreza mental es permanente, el estancamiento mental es temporal. Tienes que grabártelo. La pobreza no está en los bolsillos, está en la mente. El dinero solo es consecuencia del ser humano en el cual tú te desarrollas. Los hábitos de Mónica Tapia era levantarme a las 10 de la mañana, no leía, no tenía hábitos productivos, me enfocaba en cosas negativas, no tenía actividades, no hacía nada, veía novelas, escuchaba noticias, escuchaba tragedias, escuchaba los chismes, me involucraba en los chismes, empecé con cosas de ego, peleaba, tenía hábitos destructivos, no tenía hábitos productivos. Mis finanzas cambiaron por mis hábitos, por mi vocabulario. Entonces tienes que grabarte esas pequeñas situaciones, esas pequeñas palabras. La gente, tú te vas a dar cuenta, la gente que no prospera y su situación económica sigue. Ojo con esto, es muy poderoso. La gente que no prospera y su situación económica de estancamiento, si llevas más de 5 años estancado en deudas, es porque tienes pobreza mental. ¿Qué significa eso? Que tienes hábitos negativos. Empieza a darte cuenta cuáles son los hábitos que tienes, porque recuerda que todo lo emocional se ve reflejado, todo el desastre emocional que tú tienes se ve reflejado en tu casa, en tu familia, todo el desorden mental que tú tienes. Si tienes desorden mental, desorden alimenticio, desorden financiero, se ve reflejado en todas tus áreas, porque eso significa que no estás organizado. Y si no organizas tu mente, no se van a organizar tus finanzas. Si tú no tienes el control de tus emociones, nunca vas a tener el control de tus finanzas. Eso es algo que tienes que aprender. Entonces observa a alguien. Si tú sabes que alguien tiene más de 5 años estancado en las finanzas, no sale de la pobreza, no sale de sus deudas, es porque tiene desorden mental, desorden financiero, es porque tiene hábitos negativos, hábitos destructivos. Desde ahí empiezas a cambiar hábitos. Los hábitos destructivos son en tus finanzas también. ¿Cómo tienes tu mayordomía? ¿Cómo estás organizándote? ¿Cómo estás organizando tus finanzas? Si yo hubiera sabido esto, pero hoy entiendo por qué no lo sabía. Porque tenía que aprenderlo para ayudarte a ti, para enseñarte a ti de corazón. A veces la gente tiene que pasar situaciones y, como dicen, a veces pagan justos por pecadores. Entonces, si me tocó, hoy te digo gracias. Qué bueno que perdí mi casa, qué bueno que perdí mi carro, qué bueno que me vi hundida en esa depresión, porque gracias a eso pude sacar este libro que ha ayudado a muchísimas personas. Gracias a eso pude salir adelante. Entonces te quiero compartir, número 3, lo que sí tenemos que hacer: renegocia ahorita. Habla a tu banco y renegocia. ¿Sabes qué? Ten paz mental desde el área financiera. No te esperes a ver qué va a pasar. Lo peor que puede hacer es esperar el tiempo. El tiempo. ¿Quién sabe cuánto irá a durar? A lo mejor dura una semana. Hay gente que está especulando. No, es todo mañana. Dice nuestro presidente que esto no pasa nada. Pues aunque él lo diga, no es que él lo diga, es lo que está pasando en el mundo. Documéntate con personas que realmente saben hacia dónde van. No solamente escuches opiniones. Escucha a personas que tengan resultados. De opiniones no sales adelante. De opiniones no sobrevives. Necesitas documentarte bien. Ahorita habla a tu banco. No importa si esto va a durar 1 mes, 2 meses, 1 semana, no importa. Lo importante es que tú tengas paz mental desde el área financiera, porque te vuelvo a repetir y te lo prometo. Veme a los ojos. Esto es temporal. Entonces, habla a tu banco y di, ¿sabes qué? Quiero renegociar mi deuda de la casa. Todos van a querer renegociar porque me quedé sin empleo, porque no tengo, porque ahorita no tengo trabajo, porque ahorita mi negocio no va bien. Habla a tus cuentas, a tus cuentas de crédito, tus cuentas de tarjeta, porque eso va a evitar lo que yo no pude evitar. Yo no le hablé a mi banco y todos los días estaban toqui y eso me causaba estrés, me causaba llanto. Cada vez que iban y tocaban, yo entraba en depresión, en frustración, lloraba, gritaba, me peleaba con mi esposo, me dolía el corazón de llorar todos los días. Me dolía la mente de estar frustrada todos los días, no tenía ganas de comer, y uno atrae más de lo que estás, donde te enfocas se expande. Yo me di cuenta que yo empecé a traer más tragedias por todo lo que yo estaba hablando, todo lo que yo me decía a mi mente, todo lo que yo me expresaba de no puede ser, ya nos vinieron a tocar otra vez, nos van a cortar empecé a hacer un caos en mi mente. Entonces te comparto de corazón, hazlo ahorita.
Habla a tus bancos, habla al carro, lo que debas, habla y renegocia. Todos van a querer entrar en renegociar porque saben que o renegocias o ellos van a perder. ¿Sí me explico? Hazlo ahorita para que tengas esa paz mental financiera y empieces a hacer los otros cambios. Número 4, recorta esos gastos. Aprende a recortar gastos. Cuando yo empecé a salir del estancamiento emocional, me empecé a dar cuenta. Dije, a ver, ¿en qué gastamos más? En la luz. Y empecé a recortar gastos. No vamos a usar luz a lo tonto, vamos a prender las luces hasta que ya de verdad ya no veamos nada, vamos a desconectar los enchufes de la casa, vamos a empezar a reducir gastos. Pero ojo, ponme atención, reducir gastos no es para invertir, porque si reduces y no inviertes, vas a entrar en un círculo vicioso. Porque el gran error del ser humano es no saber cómo funciona el círculo de la abundancia. Tienes que generar, tienes que guardar, tienes que invertir y tienes que donar. Entonces el dinero es como la sangre, tiene que circular. Si tú no, ¿cómo es que realmente se generan las crisis? Las crisis realmente se generan cuando la gente no gasta. La economía se mueve por los gastos que la gente hace. Lo que pasó cuando se vino lo de las torres fue que la gente entró en pánico emocional, dejó de gastar, por eso es que los bancos empezaron a dar créditos para que la gente empezara a gastar. Entonces recuerda, la economía se mueve, la mueven las inversiones. La economía de tu casa la va a mover las inversiones. Cuando nosotros no usamos el dinero para generar más, es cuando la economía entra en recesión. Entonces invierte en algo productivo. Tenemos que aprender que dónde puedes reducir. Y yo dije, a ver, ¿dónde puedo reducir? En la comida. No voy a gastar en carnes, no voy a gastar en esto. Créeme que hasta lo más saludable es lo más barato. Arroz, frijolitos, para hacer pastas. A veces lo más saludable es lo más barato. Entonces no compraba que la carne, que lo esto, que lo otro. Empecé a reducir en la comida, empecé a reducir en la luz, empezamos a reducir en los servicios de la casa, el agua, teléfono, todo lo que sea de tu casa. Empieza a ver que realmente no son gastos urgentes ahorita. Y con eso lo que empecé a hacer es que empecé a vender lo que tenía, empecé a hacer uso de las habilidades. ¿Cuáles son tus habilidades que tienes? Aquí en este libro te comparto cosas que tú puedes hacer para generar dinero cuando no tienes ni $10, ni $20. ¿Qué cosas? Hábitos, porque yo hice de todo. Entonces te lo comparto, te lo paso. Empieza a ver cuáles son esos donde tú puedes invertir. Ahorrar para invertir. Ahorita lo más importante es que tengas una fuente de inversión que te esté haciendo circular el dinero para lo que pueda pasar en una semana, en 2 semanas, en un mes. Entonces necesitamos nosotros aprender acerca de cómo nuestra economía tiene que empezar a trabajar. Hay mucha información acerca de cómo funciona la economía, de la documentación. Yo ya llevo 5 años invirtiendo en entrenamientos con personas, con multimillonarios. Inclusive tenemos la certificación de Tony Robbins en los negocios de Business Mastery. Tenemos un grupo de personas. Pero sabes que no me voy a meter yo a hablarte de economía, de finanzas y esto y todo, porque es un mundo. Lo único que yo te quiero hablar ahorita de corazón a corazón es lo que nosotros ahorita tenemos que hacer. En vez de estar en crisis, la gente que está hueca aquí, y recuerda, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que en vez de tener palabras productivas, lo único que puede decir es estupideces, es tonterías, porque están aquí. Ten misericordia por esa gente. Hay gente que en vez de ayudarte con una palabra, te van a venir a querer decir cosas o insultar o a decir tonteras. No prestes oídos. Presta oídos a lo que está pasando ahorita en tu vida, en tus cosas. Mantén fuera esa gente, porque esa gente se va a ir. Tarde o temprano se van a cansar y se van a dar cuenta que lo negativo atrae negativo. Y lo positivo siempre va a traer positivo. Número 6. Esto que te estoy compartiendo es simplemente lo que yo no hice y lo que yo sí hice en mi recesión del 2008.
Por eso estoy donde estoy y tengo lo que tengo. Hay gente que dice, ay no, pero es que yo no creo que, a mí no me interesa si me crees o no me crees. Por eso tú estás donde tú estás y yo estoy donde estoy. Y la gente feliz, la gente agradecida, nunca lanza mensajes tontos. ¿Cuándo has visto a Warren Buffett postearle a alguien negativo? ¿Cuándo has visto a Bill Gates diciéndole a alguien, ay, eres un bobo, ay, qué estupideces? ¿Cuándo has visto a Bill Gates haciendo eso? ¿Cuándo has visto a grandes empresarios contestar, escribir en el chat pendejadas, estupideces? No lo vas a ver, porque la gente que realmente es feliz y agradecida, lo único que quiere es ver gente exitosa, gente feliz y agradecida allá afuera. Eso es lo que quieren ver. Entonces yo estas son las cosas que no hice y me arrepiento de no haberlas hecho, pero sabes que hoy digo que bueno, porque fui aprendiendo en el camino. Número 5. ¿Qué estás haciendo ahorita? Eso es crucial para cómo vas a salir. ¿Estás sentada? ¿Estás viendo la tele? ¿Estás esperando que pase a ver cuándo te dicen, ya puedes salir de tu casa, ya salgamos todos? Tiempos muertos, tiempos productivos. Recuerda que en esta vida hay dos cosas que se gastan o se invierten, es el tiempo o el dinero. ¿Tú qué estás haciendo ahorita con tu tiempo? Porque yo lo que hice, y por eso a mí mi recesión me duró 2 años, casi 3 años, fue porque me la pasaba acostada, a ver mañana qué irá a pasar. No le dejes a la expectativa, a la vida, ay, ¿quién sabe qué irá a pasar mañana? Estás acostada viendo la tele, documéntate, ponte a aprender algo, un nuevo curso. Ahorita hay tantos cursos en internet, aprende un idioma, un curso, eso que tanto a lo mejor querías aprender una receta, querías aprender a tocar piano, tocar guitarra, haz algo productivo que tu mente reconozca, que tu mente no se estanque, porque recuerda que cuando tu mente se estanca, cuando hay falta de deseo, hay muerte interna. Cuando ya no tienes deseos de levantarte, deseos de arreglarte, deseos de salir, deseos de jugar, cuando hay falta de deseo, hay muerte interna. Y recuerda que cuando tu mente se duerme es cuando empieza a aparecer la pereza, y por la pereza cae tu casa. Recuerda este código, conformismo más pereza es igual a pobreza. Entonces necesitas levantarte ahorita, actívate. Fue algo que yo no hice. Si yo hubiera hecho estos pasos, mi recesión a lo mejor hubiera durado 1 año y no hubiera durado tanto. Porque yo me la pasaba acostada, viendo tragedias, viendo noticias, escuchando tonterías. Entonces, ¿tú qué estás haciendo ahorita? Que necesitas aprender. En el video que tengo de los 6 tips, ahí te hablo de recomendaciones que puedes hacer ahorita en tu casa, con tu familia, para aprender. Porque recuerda, con las acciones, no podemos hacer nada contra lo que está pasando ahorita allá afuera en el mundo. Pero sí podemos hacer un cambio con nuestras acciones. Nuestras acciones van a ser lo que van a determinar cómo vas a estar en los próximos meses. Recuérdalo, nuestras acciones. Levántate, actívate, muévete, haz ejercicio, planea cosas, pon a trabajar tu mente. Cuando tú mantienes tu mente ocupada, tu mente no tiene tiempo de pensar estupideces, tonterías, tragedias, frustración. ¿Y sabes también por qué es importante? Para que no bajes tus defensas. Eleva tus defensas. Voltea y da gracias. Gracias por mi casa, gracias por mi vida, gracias por mi familia, gracias porque respiro, gracias porque estoy sano. Agradece ahorita y eso el agradecimiento genera abundancia. Entonces empieza a decretar, empieza a hablar, empieza a salir. Número 6. Cambia tu patrón de mentalidad. Tus palabras crean tu mundo. Actívate. Empieza a cambiar tu manera de pensar. Yo empecé a hablarle y empecé a cambiar. Yo empezaba a decir, no estoy frustrada, estoy emocionada. Tus palabras empiezan a cambiar tu mundo. Tus palabras crean tu manera de pensar. Recuerda que nuestro lenguaje es nuestro código interno. Tú te das cuenta cómo estás por dentro porque nuestro vocabulario muestra con quién estamos pasando tiempo. Entonces nuestras palabras aquí influyen mucho. No es crisis, es crece. No es crisis, es una oportunidad. Recuerda que los grandes empresarios nacieron de esta crisis. Airbnb, Uber, Google, Amazon, nacieron cuando más había crisis. Y tú puedes ahorita renacer para poder salir adelante. Tus palabras son muy importantes. Llámale a las cosas como te gustaría que fueran. Son una bendición, es una oportunidad, es un regalo. Estoy sana, estoy saludable, estoy fuerte, soy exitoso. Empieza a cambiar. Deja de decirte palabras que están alimentando tu cuerpo y tu mente. Tus palabras son semillas y tus semillas son para tu mente y te van a estar recordando y te van a estar haciendo una recesión. Entonces, número 8. Busca invertir. Busca invertir. En negocios fue algo que nosotros aprendimos.
ahora que estuvimos, gracias a que yo empecé a vender, vendí muebles, vendí de todo. Vendí mi ropa. Después te voy a contar ahí una historia. Vendí toda mi ropa y aparte estaba embarazada, ya ni me quedaba nada. Vendí mis zapatos, mi ropa, muebles, todo lo vendí. Me quedé sin nada en mi casa y Dios no me va a dejar mentir. Todo en mi casa lo vendí. Y con eso que vendimos, nosotros hicimos una inversión en una de las industrias más grandes y más fuertes que se llama redes de mercadeo. En esa industria de redes de mercadeo, porque no podía ir a buscar empleo porque estaba embarazada, los empleos no estaban empleando y redes de mercadeo tienes que documentarte qué es. Redes de mercadeo puedes iniciar un negocio desde tu casa con un capital pequeño. En ese tiempo nosotros invertimos en un capital, fueron $1,500. No me preguntes de dónde salieron, pero fueron inversiones. Empecé a reducir. Cuando yo escuché de esa oportunidad dije, bueno, si aquí me están diciendo que esto es una oportunidad para salir adelante, si ya vendo mi ropa, vendo muebles, vendo todo allá afuera, yo tendía una sábana afuera de mi casa y me ponía a vender. Dije, si ya vendo esto, que no vende estos productos. En ese tiempo la industria de redes que se me presentó fueron de productos. Entonces, redes de mercadeo te ayuda a capitalizarte con poca inversión. Redes de mercadeo no tienes que pagar renta, no tienes que pagar publicidad, no tienes que pagar inventario, no tienes que pagar empleados. Empiezas desde tu casa. Además te ayuda a desarrollarte. Para el desarrollo más importante es aprender a negociar y liderazgo para crear negocios grandes. Una empresa crece o se cae de acuerdo al liderazgo. Tú aprendes de liderazgo, aprendes a liderar tu mente, aprendes de hábitos, aprendes de cultura. Yo desde ahí aprendí a levantarme porque yo escuché y empezaba a escuchar a personas lo que tu mente, y empecé a escuchar cómo funcionaba la mente, empecé a escuchar palabras positivas, empecé a escuchar palabras de decreto, me empecé a documentar, empecé a leer. Aquí te hablo en este libro, los libros que te recomiendo para que empieces a hacer. Tienes que hacerle un impacto emocional a tu mente, tienes que causar un impacto en tus palabras, en tu mente, porque tu mente es lo que te hunde o te levanta. Nosotros empezamos a invertir en ese proyecto, de ahí fue donde empezamos a capitalizar, empezamos a cambiar nuestros hábitos, porque ahí aprendimos cómo cambiar hábitos, cómo hacer una agenda. Ahí aprendimos cómo normalmente todas las empresas de redes de mercadeo tienen esta escuela de desarrollo emocional, de inteligencia emocional. Mayoría de las empresas de redes de mercadeo tienen esta escuela y es la mejor manera porque estás desde tu casa, yo en vez de ver televisión empezaba a leer y es algo que yo no sabía, yo no leía antes, no leía porque dije, yo ya estudié y ya con eso es suficiente. Pero me empecé a documentar muchísimo. Entonces, yo te recomiendo que vayas, investigues un poquito a Ray Dalio, a Tony Blair, a Peter Diamandis, que fueron las personas que a nosotros nos educaron acerca de la economía, de la recesión, para que tú entiendas un poquito y no caigas en pánico. A veces cuando uno entiende un poquito más la raíz, sales más rápido de un estancamiento emocional, de algo que realmente dices, yo no quiero estar pensando esto. ¿Dónde son las mejores inversiones, de lo que ellos hablan y dónde recomiendan? Obviamente invertir en stocks, en valores, invertir en bienes raíces. Ahorita la mejor manera y ahorita lo que todos recomiendan son negocios de tecnología. Todo lo que tenga que ver con aplicaciones de tecnología son las mejores inversiones, los negocios del futuro, los negocios de la tecnología, los negocios donde tú te apalanques, aprendas a diversificar, donde tú aprendas una habilidad. Recuerda que lo más importante es todos los días aprende una habilidad, porque el valor que tú le metas a tu mente es el valor que tú vas a estar recibiendo mes con mes. ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto es lo que ganas? Lo que ganas es proporcional a lo que estás invirtiendo en tu mente. Invierte en tu mente, echa la información, vacía la información. Yo llevo 5 años educándome, entrenándome, he invertido arriba de $280,000 en mi mente y eso me han ayudado a diversificar en más negocios y me fui poco a poco, negocio, y aquí te lo hablo. Poco a poco, ahorita ya no tengo tiempo de hablar en los negocios que hemos invertido, pero fue gracias a aprender. Si tú tienes un empleo de 8 a 10 horas diarias, toda la vida vas a tener deudas. Necesitas aprender a diversificar, invertir poco a poco. Primero genera y luego invierte para que empieces a correr tu negocio. Ahorita uno de los negocios que nosotros ahorita tenemos es de tecnología. Estamos aprendiendo una habilidad que le estamos enseñando a la gente, que es una academia. Ahorita los negocios que van a estar así, es por ejemplo, ahorita lo que a la gente le gusta es el entretenimiento.
aprende, invierte en cosas de entretenimiento, en cosas de educación, en cosas académicas, son los negocios. Estas personas de las cuales yo te hablo, ellos nos hablaron acerca de los negocios que van a ir en quiebra y los negocios que van a despuntar y los negocios que van a quebrar. Ellos nos hablaron acerca de los modelos de negocios que iban a morir y los modelos de negocios que iban a sobrevivir. Por ejemplo, ahorita es una aplicación, ahorita está mucho lo de TikTok. ¿Por qué? Porque la gente busca entretenimiento. No importa la situación que esté, es una necesidad básica. Aprende a invertir en cosas que son la necesidad básica del ser humano. Así que de verdad que yo te digo, esto es solamente un reacomodo. La crisis solamente es un fenómeno natural de cómo funciona la economía. La crisis genera correcciones y eso es lo que tú tienes que entender. Va a haber una corrección en tu vida. En mi vida, en el 2008, hubo una corrección muy grande. Yo te voy a decir lo que yo aprendí. Yo aprendí 3 cosas. Recuerda esto. Toda crisis tiene una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida. Anótalo en la tabla de tu corazón. Toda crisis tiene una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida. Las enseñanzas que yo tuve es que yo aprendí a valorar el dinero. Antes, cuando era empleada, gastaba en restaurantes, gastaba en el cine, no valoraba el dinero. Después de que me quedé sin dinero, aprendí a valorar hasta 5 pesos. ¿Dónde los invertía? ¿Cómo los gastaba? Antes no me importaba, ni siquiera le ponía atención al dinero. Y como tú trates el dinero te va a tratar a ti. Si tú dices, ay, no sé cuánto gasto, ay, no sé cuánto gano, ay, no sé cuánto me costó, ay, no sé dónde dejé estos 10 pesos, tenía 500 pesos y no sé en qué se me fueron. Si tú empiezas a tratar el dinero sin valor, que no te importa, el dinero te va a tratar como tú lo trates y como tú le hables. Es muy importante eso. Yo aprendí a valorar el dinero. Porque antes gastaba en ropa, gastaba en esto y no valoraba el dinero. Y por haber perdido todo, empecé a valorar hasta el peso que gastaba, porque cada peso era importante para mí. Un peso me ayudaba a completar el kilo de tortillas. Así que yo aprendí eso. Yo te quiero decir lo que yo aprendí. Aprendí a valorar las verdaderas amistades. Yo tenía amigos por todos lados, pero en momentos de crisis aprende a valorar la gente que realmente esté ahí contigo. Cuando no tienes, cuando más necesitas, aprendí a valorar las verdaderas amistades. Aprendí a negociar, aprendí a negociar mi mente, aprendí a negociar en mi casa. No voy a gastar esto porque voy a guardar para esto, no voy a ahorrar para esto porque voy a invertir en esto, no voy a hacer esto porque no voy a gastar tiempo en esto porque voy a invertir mi tiempo en esto. Aprende a negociar, negocia todas las áreas de tu vida. Eso es muy importante, el aprender a negociar. Aprendí a negociar en todas las áreas de mi vida, aprendí nuevos hábitos productivos, aprendí a leer, aprendí a cambiar mi manera de pensar, aprendí a cambiar mi manera de hablar, aprendí nuevos hábitos de riqueza, nuevos hábitos productivos, aprendí muchas cosas que no sabía antes cuando era empleada. Salí titulada con honores y con todo lo que tú quieras. Mi esposo también, ingeniero civil, graduado de la mejor escuela, y tampoco tenía hábitos de riqueza. Y yo aprendí principios de riqueza que nunca había aprendido. Y aprendí lo más importante. Aprendí a levantarme de un estancamiento emocional y me di cuenta que el estancamiento emocional empieza desde tus palabras, desde cómo piensas, desde lo que dejas entrar en tu mente, desde lo que escribes, desde cómo te vas a dormir. Pequeñas cositas, pequeños hábitos que tienes que empezar a cambiar. Aprendí nuevos hábitos productivos, aprendí a invertir y no gastar. Te repito, en esta vida hay 2 cosas que se gastan o se invierten, es el tiempo o el dinero. ¿Tú en qué estás invirtiendo o en qué estás gastando? Hoy en esto que estamos viviendo todos en el 2020, yo no sé si vas a salir adelante. No depende de alguien más, depende de ti, de tus fuerzas, de que luches, de que te levantes, de que no te dejes llenar de cosas, de que realmente tú tienes que ser la persona que cambie su situación económica. Yo salí de ese 2008 terrible y pensé que nunca la iba a librar. Yo ya me imaginaba mi vida de pobreza, tragedia toda la vida. Me imaginaba comiendo todo el tiempo muerta de hambre, pero el miedo me hizo reaccionar.
El miedo me hizo accionar, el miedo de seguir viviendo así, el miedo de pensar que no iba a tener para comer, eso me hizo accionar, me hizo buscar. Y cuando tú estás buscando algo, Dios concede los anhelos de tu corazón. En el momento más difícil de mi vida, me hinqué, le dije, Señor, ya me cansé de llorar, ya me cansé de estar así, necesito fuerzas, tu palabra dice, dame una oportunidad y me voy a levantar y voy a luchar. Dios concede los anhelos de tu corazón y las oportunidades se presentan cuando consciente o inconscientemente dentro de tu corazón estás buscando una oportunidad. Dios me dio esta oportunidad y dije, no la voy a perder. Entonces, tú necesitas buscar una oportunidad. ¿Qué es lo que vamos a aprender ahora todos? Lo que nos tenemos que, con lo que nos tenemos que quedar. El aprendizaje que yo siento que vamos a tener para salir también de esto es que vamos a aprender a valorar a la familia. Vamos a aprender el tiempo con nuestros hijos. A veces estamos tanto en el sub y corre y el andar que no nos damos tiempo de conocer a nuestros hijos, de valorarlos, de saber qué les gusta. Vamos a crear hábitos en familia, hábitos productivos, hábitos que a lo mejor ya no teníamos en familia. ¿Hace cuánto tiempo no estabas 24/7 con tu esposa, con tus hijos, ahí todos los días pegados, observándolos? No observabas qué hacían. Hoy a lo mejor despertaste y dijiste, ay, no sabía que mi hija caminaba así, pensaba así, hablaba así, comía así, no sabía que mi esposo, mi esposa, nos vamos a conocer. Hoy nos vamos a conocer todos. Hoy vamos a aprender a valorar las amistades. Vamos a aprender a valorar esa amiga que no íbamos a visitar, ese amigo, ese familiar, a tu abuela, a tu vecino, a tus familiares lejos. Hoy vamos a aprender a valorarlos porque hoy que los quieres tener cercas, no puedes ir a visitarlos, no los puedes abrazar. Vamos a aprender a valorar el amor, el abrazarnos más, el amarnos más. Hoy nos han impedido por un tiempo abrazarnos, amarnos, y vamos a valorar tanto el amor, tanto los abrazos, tanto la familia. Vamos a valorar perdóname por no haberte ido a visitar, hoy quiero abrazarte, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Hoy vamos a aprender a valorar el trabajo. ¿Cuánta gente nos decía, pinche trabajo, ya me tiene harta, otra vez lo mismo? Y hoy vamos a aprender a valorar que aunque sea poquito, pero lo teníamos. Vamos a aprender a valorar el jefe, el lugar, el taxi, los Uber, todo lo que echamos punes y madres todos los días de, ay, que la gente, ay, que el pueblo, ay, que esto. Antes nos quejábamos, ay, maldita plaza, siempre hay un chorro de tráfico, las plazas siempre llenas. Y hoy vamos a aprender a agradecer y a valorar todo eso que tanto odiamos. Hoy lo vamos a aprender a agradecer y que nos quede ese agradecimiento y que quede de ti levantarte. Si yo lo pude hacer con ignorancia, yo lo pude hacer sin hábitos, yo lo pude hacer sin documentarme, yo lo pude hacer, yo creo que tú también lo puedes hacer. Tú eres más inteligente, más informado, más fuerte, más hábil. Levántate, lucha, porque esto es temporal. Recuerda que no es lo que pasa alrededor, es qué es lo que nosotros hacemos. Nuestras acciones van a determinar y van a definir nuestro futuro. Así que seamos agradecidos todos. Yo agradezco por la vida de cada uno de ustedes. Compartan este video si tú sabes que le va a ayudar a alguien. Y no te olvides de ir a ver el video del Corona sin virus. 6 tips poderosos de qué fueron los errores que hizo Mónica Tapia, que no debía haber hecho, y que les hubiera cambiado, no hubiera estado 2 años en depresión. Hoy aprendí a invertir en bienes raíces, aprendí a invertir en restaurantes, aprendimos a diversificar en diferentes fuentes de ingreso, pero tienes que empezar con una. Empiezas con una y poco a poco, si eres administrada, si eres muy juiciosa, si eres muy organizada con tus finanzas, vas a aprender a empezar a diversificar en otros negocios. Así que felicidades por estar conectado. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Muchas bendiciones desde lejos. Ámense, cuídense, hablemos palabras de amor, hablemos palabras de positivo. Y a la gente negativa nada más dile, pobrecito, te tengo misericordia, porque no sé. Recuerda que detrás de un carácter difícil hay una vida difícil. Así que no los juzgues, ni los critiques, ni los cuestiones, solamente mándales bendiciones. Todo lo negativo lo tenemos que combatir con amor, con prosperidad, con bendiciones. Así que yo les mando muchas bendiciones a todos ustedes. Gracias por estar conectados. Saludos a todos. ¿Desde dónde saludan? Desde muchas partes del mundo, ¿verdad? Areli, felicidades. Hola, Laura, ¿cómo estás? La crisis tiene una solución, una fecha que desea, una enseñanza para tu vida. Exactamente. El mercado financiero a través de la academia. Cada quien entra a los negocios que quiera, todo lo que tenga que ver con tecnología, es lo que dice los grandes de la industria. Recuerda, Ray Dalio, Notifícate, aprende, Tony Blair, Peter Diamantes, hablan mucho acerca de esto.
Entonces, les mando muchas bendiciones, sistema de mercados, excelente. Saludos, fuerte abrazo a la distancia.